Hay quienes sostienen que la democracia moderna nació en una mesa de café. La gente se reunía a conversar, a intercambiar ideas, a veces a discutir apasionadamente sobre la marcha política del país. En tiempos de emergencia o en vísperas de una elección, el debate se acaloraba y se llamaban a cabildos abiertos o reuniones en lugares públicos como el convento de Santo Domingo, en Lima. Y aquí también, hacia el año 1915, se reunieron varios políticos para ver quién fuera el presidente interino del Perú hasta que hubo la elección, que salió, creo, Leguía, pero aquí hubo la elección, que eso sí hay documentos. Con la difusión de los periódicos y las revistas, la discusión creció y tomó forma. Apareció la opinión pública y con ella los partidos. Todas las ideologías tenían su periódico. Los conservadores tenían un periódico, los liberales tenían su otro periódico, hasta los radicales también tenían periódico, casi todos los sectores de opinión tenían periódico. Y entonces difundían sus ideas a través de esos periódicos. Se puede decir que la opinión pública en general, ahora la opinión pública eran los que leían y escribían, y eran los únicos que tenían pues además derecho a voto. Cuando más gente aprendió a leer y escribir, el debate político se avivó. Editoriales, proclamas, caricaturas y hasta versos, a favor y en contra, circulaban entre la ciudadanía. Y cuando viaja Prado a Estados Unidos, en ese gobierno sacamos unos versecitos, por ejemplo, te recuerdo uno que decía, el padre se fue a comprar y el hijo se fue a vender y el Perú se va a joder con este afán de viajar, ¿no? Y seguía así por el estilo. En periodos de agitación política, la prensa se volvió clandestina. Nos dedicamos a organizar la imprenta del partido. Compramos una imprenta manual y la instalamos en un lugar secreto. En una de las piezas interiores que era de adobe, se estableció una pequeña división, de modo que dentro de esa pequeña división se estableció la imprenta. Había llegado el tiempo de los grandes mítines, la ocasión en que los partidos demostraban su arraigo popular. Nosotros necesitamos... Los líderes tratan de cautivar a las multitudes. El modelo más visible es Haya de la Torre. Un nuevo perfil psicológico. Él trae una nueva oratoria al Perú, que es un poco la oratoria de la época, ¿no? No queremos que el presupuesto se invierta en obras... Pero el mitin de cierre de campaña era una demostración de fuerza electoral. Es allí donde el partido trataba de demostrar que ellos estaban no solamente en capacidad de ganar, sino en disposición de aglutinar un vasto contingente de gente que lo apoyaba con la lealtad que significa estar presente en un evento de estas características. Se discutía mucho cuántas personas ha habido en la manifestación ayer. Uno decía 40.000, otro decía 200.000. Don Pedro Beltrán no quería pues esta confusión y organizó con sogas el espacio correspondiente a 1 metro cuadrado en el patio de la prensa e hizo entrar ahí en 1 metro cuadrado. Pues resulta que en 1 metro cuadrado pueden entrar 12 personas en densidad Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, densidad Señor de los Milagros tenía tanto, densidad nutrida tanto, concurrida tanto, rala tanto, y la prensa sacaba el mapa de la Plaza Martín con las distintas densidades, ¿no? El invento de la radio permitió que por primera vez los acontecimientos públicos entren al hogar. El número de oyentes de un discurso se multiplicó muchas veces. Será útil instrumento. Por ejemplo, el mensaje del 28, el presidente de la República, era fundamental oírlo por radio.
he contemplado únicamente las conveniencias de mi patria. La radio se extendió por todo el territorio y fue una verdadera revolución de las comunicaciones. Yo desde hace muchos años, cuando viajaba, observaba ya a los campesinos, ¿no? En Puno, por ejemplo, ¿no? Los campesinos tenían su aparatito de radio. Pero el verdadero cambio ocurrió con la llegada de la televisión. La radio no alcanzó nunca el volumen político que tiene la televisión. Y la televisión desplazó un poco a la plaza pública. Desde las elecciones de 1963, los canales de televisión se convirtieron en el lugar donde se debatían y confrontaban las propuestas. Fue un gran error de Grieve, que era un técnico, un hombre muy serio, pero sin facilidad de palabra, aceptar debatir con Bedoya, ¿no? El señor Grieve ha dicho que él no era aprista. Yo conozco a la tribuna y sé que miente. De manera que debo darle todo el beneficio de sus palabras al señor Grieve. Porque la tribuna, al menos con respecto a mí, miente las 24 veces que me cita cada 24 horas. Los programas políticos y los noticieros de televisión cubrían la campaña, aunque sin ocultar sus simpatías. Efectivamente, en nuestro país, muchas veces los dueños de las empresas de televisión han obligado a que su medio apoye a determinados candidatos. Eso no solo ocurre en el Perú, ocurre en otros países. Hoy en día, para competir en una campaña electoral, es indispensable tener acceso a la televisión. Venceremos. Pero la televisión es un negocio privado y como tal tiene sus intereses. La diversión nunca termina. Las grandes empresas de televisión y hasta de radio no son gentes dedicadas exclusivamente a ese trabajo, sino son gentes que tienen una serie de negocios. La presión viene a través de los negocios. En otras partes del mundo existen leyes que regulan la propaganda política en tiempos de elección. Pero en el Perú, el que tiene más poder o dinero se impone. En el caso peruano estamos absolutamente desprotegidos de todo tipo de legislación que apunte a un principio que es la equidad electoral. Pero esta es parte también de la historia de elecciones en nuestro país, ¿no? La absoluta desproporción que existe entre los recursos de algunos candidatos, los grandes recursos de algunos candidatos con los pocos de otros. La televisión tiene la magia de comunicar instantáneamente a millones de personas. Su poder ha logrado que la misma forma de hacer política se transforme. Hoy día el mercado político no se ofrecen ideas destinadas a la razón, se ofrecen productos destinados al gusto, ¿no? Son las técnicas de la publicidad las que mandan, ¿no? Entonces lo que importa es cuánto pesa el candidato, cómo se viste, cómo sonríe, cómo mira, ese es el asunto. Antes eran los profesionales de la política, ahora no. Los profesionales de la política aparecen en un segundo plano si existen. Entonces son los consultores, los encuestadores, los publicistas, los asesores de campaña, los psicólogos políticos. Los medios de comunicación concentran hoy mucho poder. Los expertos que los manejan tratan de vender productos comerciales, pero también ilusiones y esperanzas políticas. Los ciudadanos que votan cada 5 años, ¿comprarán otra vez la misma oferta?